Muy buenos días tengan todos los radioescuchas que nos están sintonizando a través de la señal por amplitud modulada 1180 AM o también por la plataforma mixlr.com. Nos encuentran como Diagonal Radio Webs. Les saluda Pamela Cornejo y en controles técnicos Juan Quintana. El día de hoy no nos pudo acompañar la maestra Yasmín Rodríguez, así que les mandamos un gran saludo. Sean bienvenidos a otro programa de Agenda 1180 AM. También estamos en vivo por la página de Facebook Live. Nos encuentran como Radio Webs Oficial. Comunicación Radio Webs. Los invito a seguirnos por nuestras otras redes sociales, como en Instagram Radio Webs Oficial, Twitter como @Radio Webs y YouTube como TV Webs. Y bueno, quédense con nosotros porque más adelante vamos a tener una entrevista con el doctor Jobs Gur, que es el tema la relevancia de los estudios hidrogeoquímicos, la protección de los acuíferos. Y bueno, pues antes de comenzar con esa entrevista, les vamos a platicar un poco de las efemérides del día de hoy, 9 de febrero. Un 9 de febrero, pero del año antes de Cristo, 10, en Kyushu, la tercera isla más grande de Japón, se visualizan 9 soles. Posiblemente se trató de un efecto óptico por las condiciones meteorológicas existente, conocido como parahelio. En 1556, el corsario británico Francis Drake, en nombre de la corona inglesa, saquea las costas de la actual Colombia. En 1967, la Comunidad Europea inicia el desarrollo normativo sobre el IVA, que es el impuesto al valor añadido. En 1969, un avión Boeing E-747, también conocido como Jumbo, realiza su primer vuelo. 1 de febrero, pero de 1979, en Nápoles, Italia, ocurre una extraña epidemia llamada mal oscuro, que causa la muerte de 60 personas, la mayor parte niños, que posiblemente fue debido a un virus respiratorio. En 1986, el cometa Halley hace su última aparición en el siglo XX, siendo visible durante los próximos días. También en 1990 se inician las obras para derribar el muro de Berlín en Alemania. En 1991 el gobierno de Perú impone el estado de emergencia para controlar una epidemia de cólera. En 1998, investigadores españoles detectan un nuevo tipo de contaminante orgánico en la bahía de Cádiz, España, que podría causar el cambio de sexo de algunas especies de peces. Y por último, en 2004, la sonda espacial Cassini-Huygens de la NASA y con ayuda de la ESA, que es Agencia Espacial Europea, enviada a Saturno, comienza a enviar fotografías del planeta a 69,4 millones de kilómetros de distancia. También es el Día Mundial de la Mujer Médica, una fecha creada con la finalidad de rendir un especial tributo a la doctora de origen inglés, Elizabeth Blackwell, por ser la primera mujer en el mundo en recibir el título en Estados Unidos. También hoy es el Día Internacional del Internet Seguro y con este día el objetivo principal es hacer conciencia de la importancia del uso de una plataforma digital. Y bueno, pues ahora pasamos al clima y también al valor del dólar y el euro. Bueno, el dólar hoy se encuentra en 20.10 pesos mexicanos, mientras que el euro se encuentra en 24.31 pesos mexicanos. Y ahora pasamos con el clima de Baja California Sur. Y es que en Guerrero Negro se encuentra con una mínima de 18 grados y una máxima de 11. Bueno, es al revés, lo menciono al revés. Bueno, también en Santa Rosalía tenemos una máxima de 23 y una mínima de 14. En Mulegé se encuentra con una máxima de 23 grados y una mínima de 12 grados. En Ciudad Constitución se encuentran con un clima parcialmente nublado y con una máxima de 26 y una mínima de 11. En La Paz vamos a tener un clima despejado con una máxima de 27 y una mínima de 13 grados. Y en San José del Cabo tenemos una máxima de 24 grados con una mínima de 16 grados. Y bueno, también les mencionamos los titulares de la página de w.com por si la quieren checar. Estos son los titulares. Argentina autoriza vacuna producida en la India. Se trata de una vacuna contra COVID-19 elaborada por el Instituto Serum con transferencia de tecnología de AstraZeneca y la Universidad de Oxford.
cuyo inmunizante ya se había probado en Argentina anteriormente. En Birmania denuncian uso de lanza-aguas, balas de goma, lacrimógenos y munición real contra manifestantes. Y en polémica sexista alrededor de Tokio 2020, piden dimisión de Yoshiro Mori. En otra noticia, informe ONU. Corea del Norte e Irán reanudaron cooperación por misiles. Y Cuba alerta a Colombia de posibles atentados terroristas del ELN. Y bueno, esas son las noticias de la página de w.com, por si las quieren checar ustedes mismos. Y antes de concluir este programa Agenda 280, les damos recomendaciones antes de salir de casa, que son las que ya conocemos: uso de mascarilla cuando estemos en exteriores, lavarnos las manos, sobre todo si estamos al exterior. Si no, lleven consigo un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol y mantengan una distancia segura. Y bueno, con estas recomendaciones pasamos a lo que es la entrevista con el doctor Jobs-Hur, que les recuerdo es una entrevista que se hizo anteriormente y fue con el tema relevancia de los estudios hidrogeoquímicos, la protección de los acuíferos. Así que los dejamos con esta entrevista y nos despedimos también de una vez de Agenda 80 AM. Les agradecemos que se queden con nosotros en estas transmisiones en nuestra página de Comunicación Radio WAPS por Facebook Live. Y también estamos en vivo por 1180 AM y en nuestra plataforma mixlr.com/Radio WAPS. Sí, bienvenidos a una entrevista más aquí en Radio WAPS. Mi nombre es Pamela Cornejo y me da un gusto estar otra vez aquí con ustedes. El día de hoy tendremos una entrevista muy especial. Estoy con el Dr. Jobs-Hur de la carrera de Geología. Estaremos discutiendo el tema relevancia de los estudios hidrogeoquímicos en la protección de los acuíferos. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Estamos muy bien. Perfecto, muy bien. Pues, ¿qué le parece si comenzamos la entrevista con una pregunta de introducción? ¿Y qué son los estudios hidrogeoquímicos? Bueno, los estudios hidrogeoquímicos acompañan normalmente estudios hidráulica de un acuífero. En la mayoría de los casos, entonces tomamos muestras del agua, no solamente medimos los niveles de los pozos, sino también analizamos algunos parámetros en el campo, los que se cambiarían rápido, como la temperatura, el pH, entre otros. La muestra a un laboratorio donde lo analizamos e interpretamos respecto al contenido y respecto a su calidad para, por ejemplo, el uso como agua potable o para ganadería o para agricultura. Okay. Además hay estudios donde... ¿Qué problemas más frecuentes se encuentran en los acuíferos? En Baja California Sur tenemos problemas especialmente con la intrusión de aguas salinas cuando se sobreexplota. Entonces hay un flujo continuo normalmente del agua que se recarga en una cuenca que llega a la costa y finalmente infiltra, fluye al mar y allá se mezcla. Por ejemplo, allá se forman los esteros. Allá siempre hay una oferta que es coral mar. Y cuando bombeamos de más agua, entonces ese flujo puede ser inverso. Entonces el agua es más bajo en el acuífero y hay un reflujo, el agua del mar infiltra a los acuíferos, se mezcla y disminuye la calidad del agua. Por ejemplo, en la cuenca de La Paz tenemos un serio problema por el sobrebombeo que se introdujeron a los acuíferos y ahora están mezclándose con el agua dulce y se han tenido que retirarlos para la zapa más y más hacia el sur, hacia San Pedro.
donde últimamente estamos extrayendo mayores cantidades de agua. Entonces, ese es un problema cuando se sobreexplotan un acuífero y eso está relacionado con un aumento de los minerales en el agua en general, y el sodio, el magnesio, pero también algunos parámetros como el boro se aumentan. ¿Algún otro ejemplo que le haya tocado ver o estudiar? Sí, claro. Tenemos en el área del distrito minero San Antonio El Triunfo el problema de los desechos mineros que han causado aumento en el arsénico, entre otros parámetros, pero el más grave impacto que se han reconocido es por el arsénico. Y esa agua, que entran en los arroyos y se distribuyen, llegan también a las cuencas de los Planes y del Carrizal. Entonces, hasta allá hay estaciones en algunos de los arroyos en los que están conectados con el área minera y está reconocido como un problema. Otros son aguas termales. Aguas termales es un tema que últimamente tomó mucho más importancia. Hemos nuevos sitios con aguas termales. Por ejemplo, hemos encontrado aguas termales en la Sierra de la Laguna, aparte del chorro agua caliente que cerca de Santiago, que todos conocemos, pero en muchos más arroyos y en muchos más sitios en la Sierra de la Laguna, aguas termales que tienen una concentración muy baja de minerales, tienen a veces pHs muy alcalinos, son principalmente aptos para el consumo humano o para animales, para ganadería, pero es que traen algunos parámetros que se encuentran también en acuíferos en general y puede ser una fuente de aguas que provoca estos parámetros. Estoy hablando del boro, que es típico también para aguas termales, aparte de agua del mar, tiene elevadas concentraciones de boro, el arsénico, el flúor, pueden ser parámetros adicionales. Entre otros también aguas termales relacionadas con arsénico, pero, y esa fue una pregunta de nosotros, si tal vez aguas termales aumentan también la concentración de arsénico, pero resultó que las aguas fueron tan reducidas, se precipitan los metales y se precipitaría el arsénico en estos pozos muy ácidos. Entonces, allá no hemos encontrado valores altos o ni promedio de arsénico. Son muy bajas las concentraciones. Okay. En la costa es otra cosa. Allá sí, por ejemplo, en Bahía Concepción está muy bien descrito. El termalismo está relacionado con el arsénico. Entonces, allá tenemos un impacto por arsénico que no puede ser relacionado con la histórica, sino es producto del levantamiento a veces o de la apariencia de aguas termales. ¿Con qué frecuencia se realizan? Estos aguas termales tal vez... sí. No, continúe. Estas aguas termales están relacionadas con fallas. Entonces, geológicamente estamos en una zona de fallas normales donde se abren diferentes bloques y tenemos donde el agua puede llegar a alta profundidad, calentarse y regresar. Entonces, hasta ahora hemos encontrado aguas meteóricas que refluyen después de ser calentadas y tienen una marca especial hidroquímica en alta profundidad. Ok. ¿Y con qué frecuencia se realizan estos estudios? Cada año estudios con distintos temas, son trabajos normalmente de estudiantes de doctorado, de maestría o de licenciatura, o son proyectos que nos piden realizar o algún tema que me interesa o nosotros interesa en especial.
es anualmente una frecuencia en que estamos retomando muestras, no hacemos un muestreo continuo de aguas de acuíferos aquí en el estado. Se encarga la CONAGUA. Ellos tienen una red de pozos de observación que ellos definieron y toman muestras para observar cambios en la composición química. Cuando se encuentran problemas en estos acuíferos, ¿es muy común que luego se hagan los estudios o se solucione el problema? ¿O eso ya viene después? Solucionar eso es mucho más difícil. En caso de, por ejemplo, de la minería histórica en el distrito San Antonio, hay muchos estudios, muchos esfuerzos de analizar la problemática y hay pocos esfuerzos realmente de tapar estos desechos y de hacer una mitigación, una limpieza del área. Entonces, allá me parece que sería relativamente menos reubicar o proteger algunos desechos o áreas con desechos allá para que no contaminación y no se hicieron hasta ahora, menos lo que yo vi, todavía existen estos desechos en gran parte. Y sería bien empezar realmente a proteger los arroyos para que no entre más contaminación. Otra pregunta es del bombeo del agua, de la alta extracción. Allá también es muy difícil porque no podemos decir muy importante la extracción. Al contrario, el estadio de la población está creciendo, las necesidades de agua están aumentándose. Tenemos que buscar fuentes adicionales de agua o un uso más razonable del agua, pero realmente no tenemos cantidades de agua para, por ejemplo, reinfiltrar agua en las costas para reducir la intrusión marina. Entonces lo propusimos para el Valle de Santo Domingo, allá propusimos 4 obras de recarga en los arroyos. Principalmente sí tenemos una elevada oferta de agua, más o menos el doble, según estimaciones de la CONAGUA, lo que se recarga es la cantidad de agua que escorre anualmente en nuestros arroyos. Entonces, si tenemos chance de usar más agua, retenerlo, reinfiltrarlo o infiltrarlo a acuíferos, nos daría una oferta adicional de agua. Entonces, allá hicimos un estudio donde se combinó presas en las sierras para capturar volúmenes y finalmente liberar el agua y dejarlo infiltrar en zonas muy aptas para la infiltración del agua en los arroyos, las bramonas. Ese estudio quedó ya como idea, se realizó la presa La Higuerilla, está cerca que propusimos. Otras presas no se realizaron y sobre todo no se realizaron hasta ahora las obras de recarga, que para clave entender cómo podemos aprovechar y con qué método más hicimos una las pusimos qué tanto volumen de agua se puede recargar, qué cantidades. También la calidad del agua fue calculada. Nos falta allá la realización. Otros temas importantes son agroquímicos, que todavía no hemos atacado hasta ahora. Hay solo un estudio donde se hicieron en el Valle de Santo Domingo análisis de agroquímicos. Fue el doctor Zeta Flores que lo realizó. No encontraron en el agua agroquímicos, lo que no indica que no. Tenemos que repensar ese estudio y la metodología. Solo la problemática es que estos son análisis sumamente. Entonces no tenemos, si no hay un proyecto especialmente sobre ese tema, no es posible
integrados temas como alguna cuestión adicional por el volumen y los costos. Entonces, eso es un tema que todavía tendrá para el futuro, además a los desechos en ciudades. Son dos temas, por ejemplo, que quedan por hacer. Okay. Bueno, y existen diferentes métodos para aplicarse. Por ejemplo, ¿qué métodos son los que se usan para la protección de los acuíferos? Bueno, la protección de acuíferos sería una es la protección del acuífero como acuífero, el otro es la protección de pozos. Allá tenemos una deficiencia en la protección de pozos, porque normalmente hay zonas de protección alrededor de un pozo. Por ejemplo, en Alemania 300 metros alrededor de un pozo no se debe construir. En el área de donde viene el agua, en una distancia de 50 días de flujo, es algo que obtiene por medio de un modelo hidráulico, por ejemplo. Allá hay restricciones, por ejemplo, de tener ganadería, de tener gasolina, de tener transportes de tanques de gasolina, entre otros. Todo eso no existe en el Estado. Entonces no estamos realmente protegiendo estos pozos y a veces se ve al lado del pozo una vaca. Es algo imposible porque se contaminaría directo el pozo. Entonces allá hay una deficiencia. Además, la protección de los acuíferos, como lo mencioné, para el Triunfo San Antonio, que llegan a los acuíferos de los Planes y el Carrizal, allá tendríamos que proteger estas zonas por más impacto, que todavía está deficiente también. Tenemos a otro lado la gran ventaja, en paréntesis, que no tenemos una industria química, una industria metalúrgica que son contaminantes graves. Entonces el Estado relativamente tiene poca contaminación comparando los, pero tampoco sabemos mucho. Entonces tenemos que investigar qué tan bueno o malo es la situación. Eso es algo que todavía en estudios geoquímicos, como lo realizamos, allá hay diferentes fines. Es otra cosa si un agua es apto para el uso humano o para ganadería o uso agrícola, o si quiero, por ejemplo, conocer función como agua hidrotermal, de qué profundidad proviene. De eso depende qué parámetros vamos a analizar y en qué calidad vamos a analizar metros. Por ejemplo, metales pesados, puede ser que están en muy bajas concentraciones y necesitamos un cuidado para la toma de muestra para no contaminar el agua. Un gran error, por ejemplo, es no filtrar muestras de agua, pero también hay un cuidado especial qué equipo usamos, cómo limpiamos el equipo, entre otros. Entonces, depende mucho de la pregunta que mencionaba y de allá se ajustan los parámetros, se ajustan las metodologías. Los tenemos en su mayoría, no lo podemos realizar en la UAPS, eso es un problema que no tenemos un laboratorio para análisis. Para investigación, hay laboratorios para los estudiantes, para enseñar técnicas. Tenemos un laboratorio para análisis, cómo lo ocuparíamos para ese tipo de estudios. Entonces, buscamos siempre laboratorios en conjunto con otras instituciones o mandamos las muestras a laboratorios comerciales. En los últimos años hemos tenido una relación, un buen trabajo en conjunto con el CIPNO allá. Entonces, se ha establecido también con CCC en Ensenada también. Entonces, buscamos solucionar ese problema en tal manera que trabajamos en proyectos en conjunto. Ok. Bueno, antes de pasar a hablar un poco más de la carrera de geología, ¿le gustaría mencionar algo referente a este tema de los acuíferos, la protección de los acuíferos?
Acuíferos es principalmente también el cuidado del transporte de sitios de recarga que contaminase esa área de zonas de protección. También hay métodos de limpiezas de acuíferos, por ejemplo, subterráneas, donde fluye el agua en un acuífero y hay un proceso de filtración que limpia el agua. Hay parámetros orgánicos donde se oxidan aguas. Estos son parámetros de descontaminación, pero en la gran mayoría no tenemos esa necesidad. Tenemos todavía poco impacto por agroquímicos. Ni sabemos bien en la ciudad de La Paz, por ejemplo. Entonces, pero se puede esperar que la mayoría de los actos queda infiltrado en la zona encima del acuífero. Pero sería interesante analizarlo. Tampoco sabemos mucho del impacto del terreno sanitario de La Paz o basureros en los pueblos. Allá también son temas adicionales. Antes que pueden preocuparnos, pero allá faltan los proyectos. Últimamente no había tantos proyectos como cuando llegué a La Paz. Allá había más interés y más proyectos de la Semanat, por ejemplo, junto con CONACYT para realizar proyectos. Últimamente no salieron proyectos respecto a contaminaciones en el sería un primer paso de la protección, es reconocer el estado actual del contaminante del agua y luego buscar soluciones para mitigar el problema. Muy bien. Y bueno, hablando de la carrera de geología, estábamos hablando fuera del aire que para promocionar la carrera, si hay alguien que nos esté escuchando y que le interese estos temas, por ejemplo, los estudios hidrogeoquímicos o lo que es el estudio de los acuíferos, ¿qué le diría a usted a esas personas para que se interesen más en conocer esta carrera? Bueno, principalmente la geología como carrera es muy interesante porque es una carrera muy... Salimos al campo, somos grupos donde los estudiantes forman grupos en cada semestre, amistad entre los estudiantes porque realmente se conocen, especialmente por las salidas de campo. En nuestra carrera, en la hidrogeología, allá son problemas muy actuales que enfrentamos, que son para mejorar el ambiente, y también son muy interesantes porque pueden impactar directamente a la sociedad. Entonces, hay que la temática es a un lado importante y interesante y a otro lado también es de gran ayuda nosotros como investigadores, sino también para la sociedad y de nuestros resultados pueden resultar grandes impactos. Por ejemplo, de aguas dulces es un problema continuo que tenemos en el Estado, la protección contra la contaminación, entre otros, área de trabajo que va a ganar más y más importancia. Entonces, también en una vista que hago después de estudiar opciones de trabajo en el Estado, allá veo las cuestiones respecto al agua todavía como oportunidad que da más opciones de trabajo, tal vez como otros temas. Okay. Muy bien. Bueno, pues doctor, ¿qué le gustaría agregar antes de concluir con esta entrevista? Puede ser ya sea del tema o algo de la carrera.
Ya quiero decir que los acercan a nosotros, pueden también preguntarnos, también podríamos realizar con estudiantes, por ejemplo, de preparatorias, ya pequeños proyectos. Hay muchas ideas para nuevos temas o para problemas que veo que todavía no están dados. Por ejemplo, últimamente la cuestión del radón y del uranio es algo que me da la atención. Hay rocas que tienen elevadas concentraciones de uranio. No llegan a ser preocupantes para la población, pero es un fenómeno. Y del uranio puede resultar elevada concentración de radón, que también tenemos que ver a la vista. Entonces, cuestiones que son tan amplios como investigaciones que pueden ser pequeños proyectos para estudiantes o para alumnos de escuelas. Por ejemplo, CONACYT tiene proyectos o tiene propuestas de realizar proyectos. Allá se puede tal vez hacer algo. Entonces, sería cuestión de discutir las opciones. Claro. Muy bien, pues muchas gracias. Agradecemos al doctor Jobs Gur por otorgarnos esta entrevista y pues este tema tan interesante. Y pues esperamos tenerlo de nuevo con nosotros, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, ahora vamos a un pequeño corte y regresamos con más programas aquí en Radio WAPS.